Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este te enseñaré a calcular la masa para las piezas modeladas en Autodesk Inventor. Primero debemos entender que cuando realizamos una pieza por defecto, Inventor le asigna un material de nombre genérico. Y una vez que tenemos creado la pieza final con todos los detalles, entonces debemos asignarle material correcto y dependiendo del material, esta pieza cambiará su masa. A continuación, a esta pieza le asignaré el material Steel, que es acero. Una vez asignado el material, seleccionaremos el icono de iProperties y nos dirigimos a la pestaña Physical. Acá seleccionaremos Update y listo, tenemos la masa de la pieza. Esto lo debemos automatizar en un cajetín para que cuando cambiemos el material, de igual manera se deberá cambiar su masa. Ahora seleccionaremos un material diferente. En este caso será el material wood o madera. Nos dirigimos al cajetín y nos fijamos que ha cambiado tanto el material como la masa total. Y una vez más regresamos la pieza al material original y vemos como los datos de material y masa han cambiado a los valores iniciales. Para que estos valores se actualicen, deberemos cargar etiquetas inteligentes que dependan de las propiedades físicas de la pieza. De igual manera, si hacemos un cambio en la geometría de la pieza, este valor tendrá una variación. Como por ejemplo, pasaremos esta longitud de 159.8 milímetros a un valor de 100 milímetros. Nos dirigimos al cajetín y notamos que el valor correspondiente a la masa no se actualizó, por lo que nos dirigimos a la pestaña de iProperties, luego a la pestaña Physical y luego Update y por último le damos a cerrar. Luego nos dirigimos al dibujo y validamos que la masa se haya actualizado. De esta manera agregamos las masas de las piezas automáticamente en Autodesk Inventor. Si te ha gustado este video, apóyame con un like, suscríbete y deja un comentario. Hasta la próxima.